Voy a intentar introducir dos cambios metodológicos en este tipo de seminarios. Uno es el de acabar a tiempo, que esto es una innovación, y otro el de intentar dejar el mismo tiempo para el debate que el de mi intervención. Creo que en este momento es tan importante responder a preguntas concretas como hacer una exposición más o menos organizada de distintos aspectos. Así que intentaré hacer una exposición descriptiva de algunas cuestiones que creo que les puede interesar, pero como digo rápidamente, me gustaría dedicar al menos la mitad del tiempo que queda para el debate. No voy a entrar directamente al tema sin hacer demasiadas disquisiciones sobre la importancia de lo que estamos hablando. Creo que todos están aquí porque ya están convencidos de que esto es importante y además ya llevamos suficiente tiempo hablando de ello como para no insistir demasiado. La reunión que tuvimos en Londres de ministros de Educación Superior de los ya 46 países de la Unión Europea, de Europa que forman el Espacio Europeo de Educación Superior, tienen toda la información en la web del Ministerio, pues elaboró una serie de documentos, ha hecho una declaración. Me gustaría transmitirles que quizás en todo ese debate que surgió durante 2 días, nadie habló de metodología docente en sí mismo, ¿no? Pero también me gustaría decir que nadie habló de la duración de los estudios, nadie habló del suplemento europeo al título, se habló poco de los créditos ECTS, y estas cosas ya se dan por más o menos superadas. Pero claro, se hablaron de cosas que afectan radicalmente a esto que estamos haciendo. Se habló de la empleabilidad de los títulos, se habló de una mayor eficiencia en la formación de los estudiantes, se habló de una mayor adecuación de las competencias que tienen los estudiantes al terminar los estudios a las necesidades del mercado de trabajo, se habló de una mayor adecuación de la formación de los distintos niveles a los perfiles que tienen que tener al finalizar, y sin duda ninguna detrás de todo esto la única respuesta que hay a esos problemas está en la metodología, es decir, cómo vamos a diseñar nuestros planes de estudios y a llevarlos a cabo. Es decir, que aunque no hablemos directamente de metodología siempre, en el fondo sí estamos hablando de metodología, porque el cómo hacer las cosas es de lo que tenemos que preocuparnos cuando queremos alcanzar un objetivo de una manera adecuada. Y esos objetivos se mezclan en cierta manera con los que aparecen explícitos en la Convención de Lisboa, en la Cumbre de Lisboa, donde se establece la estrategia de crecimiento, empleabilidad, de la presencia de las universidades como una institución más en la consecución de objetivos de nivel europeo, con objetivos que tienen que ver con la competitividad del sistema universitario europeo, que tiene que ver con el peso y la presencia de la región europea, de la Unión Europea en el contexto internacional, que tiene que ver con la atractividad del sistema para otros estudiantes, para estudiantes de otras regiones. Entonces, todo este tipo de cuestiones se mezclan y deben ser consideradas a la hora de hablar de la metodología de la enseñanza, porque un sistema europeo con unas metodologías tradicionales poco tienen que hacer para atraer estudiantes de otros entornos. Atraer estudiantes de otros entornos, por cierto, tampoco es una cuestión meramente contable. Queremos tener más estudiantes y queremos que vengan más aquí que a Estados Unidos. No, tiene que ver con estos otros objetivos de mayor dimensión, que es el hecho de que la Unión Europea tenga mayor peso en el contexto internacional y en las decisiones que se tienen. Es decir, la influencia que Europa necesita o desea en el entorno también pasa porque las universidades contribuyan a esta presencia. Y la metodología no es un elemento menor de este proceso. Tiene una misión muy importante, que es una misión a veces difícil, que es la de tenemos que hacerlo tan atractivo, tan eficiente como nuestros socios del entorno. Cuando hablamos, socios,
nuestro entorno. A veces son socios y a veces no tanto, ¿no? Cuando hablamos de esto, es importante también que tengamos en cuenta que lo que queremos no es que Europa se parezca a Europa. Lo que queremos es que Europa sea competitiva con estos otros entornos geográficos, Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia, etcétera. No, lo de que nos parezcamos entre nosotros es un objetivo, pero no es el único. Es también, en este caso, solo un medio. El objetivo debería ser atractivos a estos otros referentes, por lo tanto, entender qué es lo que sucede fuera de Europa también es importante. Pero quizás el rasgo más importante de lo que Europa tiene que aportar a este sistema es la diversidad. Europa tiene como atractivo para otras regiones el que no somos iguales, el que en distancias muy cortas somos capaces de ofrecer formaciones diversas, con formas de maneras de hacer diferente, con culturas diferentes, y este es el elemento fundamental que tenemos que buscar. Como lecciones para España de esta pequeña introducción, ¿qué conclusión deberíamos sacar? Pues la conclusión de que lo que tenemos es que intentar ver fuera de Europa qué es lo más exitoso, ver en Europa aquello a lo que de donde de verdad podemos obtener lecciones y aprender. Creo que hay mucho, y en cualquier caso encontrar también nuestros caminos. La pura imitación no es suficiente. Nosotros tenemos, dentro de nuestro contexto y con estos objetivos, encontrar la manera de hacer las cosas en nuestras instituciones, con nuestro profesorado y con nuestros estudiantes. Esta tarea es mucho más difícil que la mera tarea de adoptar un manual que viene con un diseño de una materia estupendo de una universidad maravillosa. Desgraciadamente no es tan sencillo como esto. Afortunadamente es el reto más interesante, es mucho más interesante este reto que el otro que tenemos que el otro que podríamos hacer. En cuanto a las bases del cambio metodológico, estamos centrados en la modificación del crédito ECTS, de la orientación hacia el estudiante, y aquí me gustaría decir dos cosas. La primera es que el crédito ECTS es un sistema de recuento, para ponernos de acuerdo. Europa necesita un lenguaje común, y este lenguaje común ha hecho que lleguemos a la conclusión de que las instituciones hacen las cosas de maneras diferentes. Solo podemos tener una unidad de medida común, que es cuánto trabaja el estudiante para obtener un resultado determinado. Hago un paréntesis para decir que hay otros que dicen que ya ni siquiera esto vale, que lo único que vale es qué sabe el estudiante al finalizar la materia, lo que se llama los resultados de aprendizaje. De hecho, precisamente para esta cumbre de Londres hubo un debate sobre la mención explícita o no al crédito ECTS en la propia declaración. Había algunos países que pretendían que no se hablase de eso, que se hablase de credit points, y otros que decían, no, hombre, ya que tenemos este sistema hay que reforzarlo. Pero en cualquier caso lo que está detrás es lo de la medida en créditos está bien, pero al final yo lo que quiero saber es, este señor después de 3 años, ¿qué sabe hacer? Y entonces yo, sobre lo que sepa hacer, le reconozco el título. Que lo ha tenido con más créditos o menos créditos, pues tampoco me va a preocupar en exceso, ¿no? Así que el crédito ECTS como medida de trabajo. Pero en España hemos unido a este cambio, yo creo que afortunadamente, otro, que es: no solo voy a hacer el recuento de cuánto tiene que trabajar el estudiante, sino además quiero que cambiemos la manera de hacer de los estudiantes en todas esas horas que le vamos a contabilizar. Una clase de 6 créditos con lecciones magistrales la podemos trasladar a créditos ECTS, que son tantas horas de clase magistral del profesor, tantas horas de estudio, tantas horas de examen. Mecánicamente tendríamos hecho el cambio, pero no es lo que queremos. Lo que buscamos es que ampliemos esa manera de contar las cosas e incluyamos nuevas maneras de distribuir el tiempo en distintas formas de enseñanza-aprendizaje. Esto es uno de los elementos importantes. Y esto me gustaría resaltarlo por un motivo.
porque parece que cuando nos comparamos con Europa siempre aparecemos mal en la foto. Y esto es porque tenemos una mala conciencia sobre nosotros terrible, y es hasta que algo no aparece en el boletín oficial del Estado no existe, y una vez que aparece en el boletín oficial ya existe de manera plena. Bueno, lo discutíamos con algunos países allí, en donde le decíamos, mira, nosotros podemos aparecer mal en la implantación de los créditos ECTS, pero con un Real Decreto nosotros apareceríamos con la puntuación máxima. Y un Real Decreto tardamos 4 meses en hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? O que lo estamos haciendo mal o que ya está todo hecho, porque las universidades siguen haciendo las cosas como no cambian en 4 meses de hacer las cosas. Y si un Real Decreto hace que pasemos en un indicador del 2 al 5, esto quiere decir que o ya lo tenemos hecho o el indicador no funciona. Bueno, no nos podemos preocupar por estas cosas. Por lo que nos tenemos que preocupar es por ir haciendo este cambio de fondo, que es el que queremos, y los indicadores y las descripciones que hagan sobre lo que sucede en España, pues cuando nos critiquen ya lo explicaremos y caminemos al ritmo que nosotros debemos caminar. Otra cuestión que me gustaría comentar es que en este cambio metodológico estamos concentrados, y creo que debe ser así, en los títulos de grado, en los títulos de máster, en ver cómo hacemos mejor lo que ya estamos haciendo. Pero no debemos olvidar que se abren nuevas puertas. Uno de los elementos claves de lo que se mencionan como objetivos para el 2009, sería la siguiente reunión, es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje no formal o informal, y esto lleva también a reflexiones muy importantes sobre el cambio metodológico, que bueno, quizás a lo mejor hay que hacer otro seminario específico para hablar de esto, ¿no? Porque tampoco podemos resolver todos los problemas a la vez, y ahora tenemos uno bien gordo. Pero sí me gustaría que por lo menos en la cabeza nuestra empezásemos a pensar que podemos tener estudiantes en determinadas materias de títulos oficiales cuyo interés sea solo cursar esa materia, no sea sacar una titulación, y que este tipo de estudiantes deberían aparecer en las universidades no tardando demasiado. Deberíamos abrir la puerta para que las enseñanzas que ofrecemos en las universidades, las ordinarias, fueran cursadas no por alumnos de 18 años, formación inicial, sino por gente que quiere reciclarse pues en unas técnicas de encuestas sociales o en secuenciación de ADN, que le apetece, tiene formación previa suficiente y le apetece completar en una materia, no tiene y la cursa como un estudiante ordinario, pero sin duda ninguna que esta diversidad de tipos de estudiantes nos obliga no sé si a cambiar la metodología, pero desde luego a tener en nuestro ordenador varias alternativas, varias herramientas diferentes que permitan atender a situaciones que van a ser nuevas. Bueno, todo este tipo de iniciativas se van concretando, todo este tipo de cambios se van concretando en apoyos diferentes. Como sabéis, las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas prácticamente en temas de educación superior, salvo unas pocas que tiene el Estado en temas de becas, investigación y en el tema de la organización de los títulos. En este sentido, por ejemplo, el hecho de que el Ministerio haya pasado de poner 5 millones de euros a poner 50 millones de euros para el programa Erasmus, no sé si tiene un impacto en la reflexión sobre las metodologías, pero, inmediatamente no lo sé, pero probablemente lo tenga. ¿Por qué? Porque si lo que estamos pretendiendo es que vayan más estudiantes a moverse de un sitio a otro, desde luego nosotros en la organización de nuestras enseñanzas tenemos que tener previsto este tipo de cuestión. Lo mismo vamos a hacer con otros programas. En cuanto a los cambios que se adopten en España, voy a hacer una rápida revisión. Me gustaría ahora solo aclarar cuál es la situación procedimental. En este momento, como saben, la LOU ya entró en vigor el día 3 de mayo. Los decretos sobre acreditación de profesorado y enseñanzas están ya prácticamente terminados y se iniciará el debate próximamente. Esperamos ya que la semana que viene podamos hacer
público alguno de estos dos documentos y la intención es que en el mes de septiembre estén en el boletín oficial, aunque previamente van a ser conocidos por todos ustedes, con lo cual las universidades tendrán tiempo para poner en marcha los planes que se presenten para que se inicien en el curso 2008-2009. Esta es la situación en este momento. Supone la creación y la constitución de la Conferencia General de Política Universitaria, comunidades autónomas, y la constitución del nuevo Consejo de Universidades. Todo este tipo de cuestiones nos están llevando un montón de trabajo en cuanto a lo que son aspectos organizativos, pero bueno, creemos que seguiremos cumpliendo los plazos que nos proponemos. Ya introduzco el tema de los planes de estudio para pasar a contestar a sus preguntas. En la reforma que estamos planteando vamos a pasar de una tradición de hacer las cosas a otra completamente diferente. Ya no hablo de la estructura de los títulos, sino de lo que es la organización de las enseñanzas. Hasta ahora el Gobierno establecía una lista de nombres de títulos que podían existir. El Gobierno establecía cada vez me gusta más llamarlo así, el currículum de Estado para cada uno de estos títulos, es decir, las materias que todos los estudiantes de España tenían que cursar. La definición de esas materias era el nombre, 4 o 5 líneas de descriptor de esa materia, el área de conocimiento y los créditos, y con eso teníamos montado las universidades podían montar un plan de estudios para el que no se exigía más que lo que es la estructura de las materias, la organización temporal de las materias y una breve también descripción de sus contenidos. Bueno, el cambio que estamos proponiendo obliga sin duda ninguna a reflexionar sobre más aspectos y de manera principal sobre la metodología como medio básico de conseguir los objetivos. Pasamos a un sistema en el que las universidades son las que pueden proponer los títulos de manera abierta, en el que el contenido, el diseño de esa estructura de las materias y de los propios objetivos de la titulación solo tiene un condicionante, y es que tenga referentes externos, que no sea un invento de la propia universidad, de un grupo de profesores, sino que haya asociaciones científicas, colegios profesionales, universidades de calidad, sean nacionales o extranjeras, que tengan programas similares, y con esto una universidad podrá poner en marcha un plan de estudios. Pero lo que le pedimos son aspectos muy básicos de lo que debería ser, de lo que es, de hecho, cualquier proyecto que se quiera poner en marcha. Hasta ahora, como digo, el plan de estudios era solo, por decirlo de alguna manera, el contenido de lo que se iba a hacer, pero ahora pedimos más cosas. Es cuál es el objetivo, pedimos que se justifique, pedimos que se planifique esas enseñanzas, pedimos que se explique cómo se pretenden conseguir los objetivos, pedimos que se explique cómo se van a evaluar si los objetivos se han conseguido. Y además pedimos un elemento importante, transversal, que es que las universidades tengan un mecanismo que les permita revisar si aquel proyecto que diseñaron y presentaron en su momento va por buen camino o debe ser modificado internamente. Este es el cambio fundamental, y en este cambio aspectos metodológicos son importantes, son esenciales. En este sentido me gustaría enfatizar que en mi opinión, dentro del mecanismo de enseñanza y de la metodología de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de los resultados por parte de los estudiantes es un elemento clave. Un esfuerzo excesivo en la metodología de enseñanza-aprendizaje sin cerrar lo que es la propia evaluación de los resultados no nos daría un resultado plenamente satisfactorio para los siguientes pasos que tenemos que dar, que es, como digo, el intentar, ahora ya estoy hablando de un futuro a medio plazo, no del futuro a corto plazo, el definir nuestras enseñanzas no solo en créditos ECTS, sino, como ya se viene mencionando, en resultados de aprendizaje. Mire, esta materia
vale, tendrá una necesidad de dedicarle pues 100 horas o 200 horas por parte del estudiante, pero al final de esta materia se va a acabar sabiendo esto, y garantizamos, por la metodología que proponemos y por los sistemas de evaluación que hemos utilizado, que esos resultados se han obtenido. A nivel internacional, esto es lo que se está pidiendo. Incluso en Estados Unidos se planteó un debate, y sigue planteándose un debate, por ejemplo, sobre la validez o no de los títulos europeos de 3 años para el acceso a sus másteres, y ellos lo han trasladado rápidamente a este otro mecanismo de, pues mire, me da igual lo que hagan en Europa, si son de 3 años o son de 4, usted viene como estudiante, yo veo si lo que usted sabe es suficiente y le dejo entrar o no lo dejo entrar. Es decir, con esto se elimina rápidamente el tema de la duración como un elemento importante. Por último, me gustaría decir que lo que estamos proponiendo no son proyectos aislados de metodología para una materia en concreto, algo que es esencial y que hay que hacer, pero lo que estamos proponiendo es un paso más, y es el proyecto conjunto de la titulación. La titulación no es una suma de materias, ni siquiera la mejora metodológica en cada una de esas materias y la suma de todas esas mejoras es suficiente. Lo que estamos buscando es que el proyecto, el título en sí, ese proyecto de enseñanza para el estudiante, lleve de verdad a un resultado coordinado entre todos ellos. No hace falta que todas las asignaturas tengan todo tipo de metodología de enseñanza. Lo que sí que hace falta es que, si se decide que el estudiante, al finalizar un título de maestro, hace falta que tenga muy buenas competencias de expresión oral, de organización del trabajo, en algún momento de esa titulación alguien ha tenido que enseñarle a hacer eso y alguien ha tenido que evaluarlo, digamos, y si no, no me lo creo. No se trata, quizás de manera implícita se obtengan este tipo de competencias, pero nosotros, como diseñadores y como responsables de estos proyectos, no debemos dejarlo al azar, sino que tenemos que programarlo y ponerlo en el papel. De esto se trata. La situación en la que nos encontramos en este momento no es una situación de tensa espera para el inicio del proceso, sino que es una situación que en cualquier país del mundo se consideraría ya muy avanzada en la reforma metodológica. Todo lo que nosotros todavía consideramos con cierta humildad como proyectos piloto, bueno, esto ya veremos, esto es ya la reforma metodológica. Si mañana nosotros decidiéramos que los planes de estudio que se implanten en el 2008 son aquellos que lleven al menos 2 años con proyectos piloto, esos proyectos piloto han dejado de ser proyectos piloto y ya son 2 años de experiencia en la implantación. No podemos trasladar a nuestras universidades ni a nuestros profesores que todo este esfuerzo que se ha realizado es un esfuerzo de ya veremos, sino hay que dejar claro que este esfuerzo es lo que en cualquier país de nuestro entorno se entiende ya como parte de la reforma metodológica, en un espacio en donde las universidades tienen que ser autónomas plenamente para definir el currículum, para decidir cómo deben formar mejor a sus estudiantes y para cambiar año a año y mejorar año a año esta situación. Una decisión del rector, del decano, de un departamento, de un grupo amplio de profesores, apoyados económicamente por la Administración y con un grupo de estudiantes, en muchos casos voluntarios, para hacer un cambio de estas características, no puede ser considerado como algo excepcional, marginal, sino debe ser considerado como algo que forma ya parte de la reforma. Así que debemos considerar que esta reforma ya se ha iniciado hace años. Yo creo firmemente en que eso es así y que lo que tenemos que hacer ahora es pues darle el impulso normativo, en este caso, que hace falta, pero que espero que lo que se está haciendo siga la línea, si podemos más rápido mejor, pero también entendiendo que los cambios en los sistemas educativos no son bruscos. Esto es un hecho
incluso si podemos detectar un cambio en el sistema educativo brusco, seguro que no es un cambio, seguro que es probablemente pues una modificación de la retórica de la reforma, de que ahora lo que le llamamos así le llamamos de otra manera. Los cambios en educación y en los profesores son lentos, y el hecho de que no estemos al 100% en el 2010 porque todavía falta, porque parece que hay profesores que se resisten, no es en absoluto un indicador de fracaso. El único indicador de fracaso que con el que deberíamos preocuparnos es que no encontremos índices de cambio, de evolución. Y siempre que los tengamos debemos estar satisfechos. Quizás no si no encontramos el ritmo adecuado, pero la innovación, el cambio y la mejora son los indicadores que tenemos que utilizar para el cambio. Yo no tengo ninguna duda de que cualquier indicador que en este momento queramos analizar o podamos poner encima de la mesa sobre lo que ha sucedido en los últimos años nos daría una visión muy optimista sobre el trabajo realizado y sobre lo que tenemos por delante. Nada más. Muchas gracias. Vamos a dedicar unos minutos a un coloquio con preguntas por parte de quien pida la palabra, aprovechando que está con nosotros el director general y que ha recortado unos minutos precisamente para ese coloquio. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra, intervenir? Sí, por favor, ¿podían hacer llegar un micrófono allá? Si no les importan a los que hagan uso de la palabra, digan en primer lugar quiénes son. Sí, hola, buenos días. Amparo Carrasco, de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de la diplomatura en el CESFIP II de Aranjuez. Vamos a ver, oyendo al director general, pues bueno, uno se anima un poco, aunque estamos un poco deprimidos algunos en este camino tan difícil, ¿no?, que nos está tocando recorrer. He participado en 2 años, el curso pasado y en grupos piloto completos. La Escuela Empresariales ha sido pionera en la Universidad Complutense en este sentido, solo la Facultad de Matemáticas y nuestra escuela implantamos el año pasado todo el curso de primero como piloto, en un grupo, claro. Y este año ya tenemos primero y segundo, y el curso que viene, pues primero, segundo y tercero. Todo es muy bonito, pero tenemos un poco la sensación de estar en un laboratorio, porque tenemos un grupo muy pequeñito, donde intentamos pues establecer un poco, bueno, la planificación en términos del Espacio Europeo de Educación Superior. Y mi pregunta es, ¿esto se va a poder hacer? Porque es que nosotros tenemos muchos alumnos y todo esto es viable y es muy bonito y somos muy entusiastas y lo queremos hacer y mejorar y aquí estamos y tal, pero claro, con 30 alumnos o con... Yo en el otro grupo que tengo normal he llegado a tener, que casi es ilegal, no sé si decirlo, pero 262 matriculados. Y la previsión no es que me clonen a mí 8 veces. Además tenemos que ser Superwoman, Superman, investigar, gestionar, ser excelencia docente. Es que no sé yo esto como... Y claro, no sé, mi pregunta es si va a haber, no sé, más medios. Además hay que renovar un poco, yo creo, las estructuras, la estructura de la universidad, la bicefalia hasta centros de departamentos, las infraestructuras. Es que y no sé yo si vamos bien, si vamos regular o un poco que me anime un poquito, porque me ha gustado esto de que ya hemos empezado y que se va a tener pero y luego entre tanto, por lo menos en Madrid, pues sale la cuestión esta del complemento retributivo para que rellenemos un papelito, así nos dan unos cuantos euros el año que viene por estar machacándonos, no sé. En fin, que es muchísimo trabajo, que todos queremos participar, pero yo es que veo que está muy bonito, muy ilusionados, el grupo piloto, todos reuniones, venga encuestas, venga créditos ECTS, ahora vamos a ver los profesores cómo cambia su actividad docente y venga cosas y tal, pero no sé.
Es que eso está muy bien con 30 alumnos, pero... Pues, a ver, lo primero es ser realista en el sentido de que nadie puede pensar que un cambio como el que estamos proponiendo, y si llevas ya un par de años metida en esto, que un cambio como el que estamos proponiendo sea fácil. Si fuera una cuestión de profesorado, os aseguro que sería imposible contratar mañana para que en el curso 2008-2009 estuvieran todos los profesores que necesitamos para impartir nuevos títulos con nueva metodología, con experiencia suficiente, con formación académica y después de haber pasado todos los procesos de selección que tenemos que hacer. Esto materialmente es imposible. O sea, no tendríamos ni candidatos para hacer esto. Es decir, estamos en un proceso. Y las primeras partes del proceso es, con grupos controlados, ver si esto es posible, cómo hacerlo, tener profesores como tú que ya saben cuál es la dimensión posible del cambio, y a partir de ahí ir ajustando los recursos que tenemos y las capacidades al cambio. Por parte de las administraciones del Ministerio, lo que tenemos que intentar es que esos recursos sean cada vez más y mejores. Por parte de las comunidades autónomas, en ámbitos diferentes. Por parte de las comunidades autónomas, lo mismo. Y por parte de las universidades, hacer más eficiente el gasto y orientarlo más a los recursos que tenemos. Hay un cambio importante que debemos ser conscientes. Insisto, nunca ha habido tanto dinero explícitamente dedicado a la innovación docente. Nunca. ¿Debería ser más? Sí. Quizás se debería haber previsto desde los orígenes unos excelentes sistemas de formación de profesorado combinados con el cambio metodológico y con una planificación organizada del cambio de 3.000 enseñanzas en 70 universidades. Sí, no lo tenemos. Tenemos, sin embargo, planes de formación de profesorado en las universidades que han crecido enormemente. Tenemos, como digo, apoyos a iniciativas piloto. Tenemos prácticamente en todas las universidades gente que ya sabe de qué estamos hablando y cómo organizarlo. Así que ahora lo que tenemos que hacer es, insisto, en encontrar indicadores de que van las cosas mejorándose en cuanto al tema del número de alumnos o en cuanto al tema de los complementos que puedan o incentivos que puedan aplicarse a la enseñanza. Aplicar incentivos en el ámbito institucional es más fácil, en el ámbito individual es algo más complicado, pero se están analizando las dos circunstancias. Desde luego, el tener universidades con grupos de 25 alumnos en todas las materias y en todos los sitios, esta sociedad no tiene recursos para hacer esto. ¿Y es deseable? Sí, pues es tan deseable como que en la sanidad haya una una cama por habitación, pero bueno, tendrán que ser 2 de momento, ¿no? El punto en el que nos encontramos en este momento es en el de que necesitamos hacer proyectos globales de enseñanza, una titulación en su conjunto, que pueda al estudiante darle las competencias que definamos con un conjunto de experiencias entre las que se encuentre al menos algunas de este tipo del que tú estás analizando. Probablemente no seremos capaces de que en todas las asignaturas los grupos sean de 25, pero sí deberíamos encontrar en algún momento o en momentos importantes de ese desarrollo varias materias, varias partes de las materias en donde los estudiantes puedan experimentar estos otros tipos de aprendizaje. Yo creo que este es el momento en el que encontramos y no es la visión la de cada materia, sino la de la materia formando parte de un conjunto de enseñanza, y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo porque distintas metodologías de aprendizaje vayan apareciendo en la idea de que esas distintas metodologías también capaciten al alumno para maneras diferentes de aprender. Gracias, Javier. Siguiente pregunta, por favor, aquí delante del micrófono. Buenos días, Eva Icarán de la Universidad Europea de Madrid.
Soy responsable de formación del profesorado, así que agradezco mucho que en su respuesta haya nombrado este tema. Es difícil el foro de innovación docente donde nos salga. Todas las universidades tenemos nuestros propios planes, algunos más grandes, otros más pequeños, algunos más ambiciosos, otros menos. Me gustaría saber si en algún momento habrá alguna directriz de organismos estatales sobre criterios de calidad de estos planes, criterios para hacerlos homologables, acreditación de estos planes de formación de tal manera que el profesor que tenga esta acreditación pues lo lleve en alto por los pasillos de la universidad diciendo moriros de envidia, yo he hecho la formación docente. Me gustaría saber algo de este tema. Gracias. Bueno, yo creo que el modelo que estamos planteando de evaluación y acreditación de las enseñanzas incluye todo este tipo de cuestiones, porque en uno de los aspectos se habla de la calidad del profesorado y en otro hablamos de la garantía de la calidad de ese profesorado. Es decir, no solo es yo tengo profesorado bueno, sino luego deberemos ir probando con el tiempo que ese profesorado pues va haciendo cosas diferentes cada vez, va innovando, va mejorando. No creo que debamos hablar de homologación de estos planes. La palabra homologación yo creo que tendríamos ya que dejarla en el cajón de la historia. Analicemos todo lo que los procesos de homologación en España pues han sido y lo que han supuesto, y ahora lo que tenemos que impulsar es realmente la diversidad. Es decir, los planes de formación de profesorado lo que tienen que ser es adaptados a lo que sea cada universidad y a lo que sea su profesorado. Este es el reto. Otra cuestión diferente es qué valor tendrán esos certificados. Bueno, si en algún momento nosotros establecemos de una manera precisa una distinción entre que un curso o un tipo de curso, pues ese certificado pueda estar más reconocido que otro, esto es realmente complejo, porque ahí sí que estamos en algo muy básico, que es la autonomía de las universidades para los planes de formación de su personal. Es decir, por ejemplo, esto en el PAS no tendríamos demasiadas dificultades. Las universidades para el PAS y en combinación con los sindicatos y etcétera, pues tienen su dinero para ir formando al personal de administración y servicios. Pero pensar eso mismo para el PDI parece que sorprende un poco. No, la universidad es responsable de la formación de su personal, también del profesorado. Pero por último me gustaría decir que con este tipo de cosas también hay que ser prudentes, porque recuerdo un artículo de periódico en el que había un grupo de profesores en el que decían que querían un certificado de no haber hecho nunca en su vida un curso de formación de profesorado, y que porque lo querían presentar, cada vez que les evaluaran querían presentar un certificado que diga yo nunca he ido a un curso de formación de profesorado, como mérito, ¿no? Es decir, este tipo de cuestiones no hay duda de que hay que lanzarlas, pero insisto en que estos cambios en sistemas grandes con 100.000 profesores, 1,5 millones de alumnos, 3.000 enseñanzas de grado y otras tantas de posgrado, etcétera, esto no se cambia porque aparezca un decreto. Y es más, tampoco hay por qué cambiarlo, porque esos profesores que no quieren ese certificado, a lo mejor, en su medida, contribuyen adecuadamente al proyecto global si tenemos mano izquierda para que no supongan un freno a la innovación en otras áreas del... Es decir, que yo lo que creo es que estos planes de formación lo que hay que hacer es impulsarlos, que cada vez sean mejores, que cada vez están más presentes, que internamente en las universidades, de manera inicial, internamente en las universidades sean valorados de alguna manera, que los cursos sean cada vez más orientados a las necesidades prácticas de lo que van a ser los futuros planes la manera de hacer los planes de estudio, y que con la colaboración de todos haya recursos suficientes para poder atender a estas demandas que cada vez, por cierto, son mayores. Muy bien, dos últimas preguntas. Estamos un poco fuera de tiempo. Durante el resto del día hay oportunidad de seguir el coloquio. La idea es que haya espacios suficientes para el coloquio. Perdón, había una primera pregunta, perdón, era por y hay otra pregunta aquí delante. Yo pediría, por favor, si no importa, dejamos las preguntas para luego porque teníamos que haber terminado a las
a menos cuarto. Es cierto que hemos empezado tarde, pero era para dar tiempo a que se incorporasen los que no habían llegado. De forma breve vamos a hacer las dos preguntas consecutivas y luego el director general contesta a las dos también de forma breve. Gracias. Buenos días, señor director. Me llamo Alfonso, soy estudiante de segundo ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria. Mi pregunta va en cuestión al profesorado. Antes usted ha hablado de que pueda haber un grupo de profesorado que ofrezca ciertas resistencias al cambio. Nosotros como estudiantes, o yo particularmente, me gustaría saber qué medidas se van a tomar con aquel profesorado, que ofrezca alguna resistencia. Es decir, aquel profesorado que no tenga una actitud favorable al cambio, aparte de, como ha indicado una profesora por ahí, reconocer a aquellos que sí vayan a cursos de formación o de renovación, a aquellos que de alguna manera no quieran entrar en este cambio. No sé, nosotros hemos estado este pasado 11 y 12 de mayo, hemos tenido un congreso de estudiantes en Santander, hemos acudido 70 y pico estudiantes de 20 y tantas universidades y hablábamos de qué podíamos hacer, ¿no? Qué se podía hacer, y hablábamos de cuestiones como que no pudiesen dirigir tesis doctorales o que no pudiesen dar cursos de especialización. ¿El Ministerio tiene previsto alguna medida a este respecto? Por favor, la siguiente y última pregunta aquí, y les ruego a los dos que habían pedido la palabra, no le importa, para luego. Transmitiré a los siguientes moderadores que hay dos peticiones de palabra. Aquí delante, por favor, levanta la mano para que sepan. Buenos días, soy José María de la Portilla de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. He participado también en los seminarios del profesor Michavila durante 2 años. Entonces, yo creo que es muy importante el voluntarismo que ha habido hasta ahora en el profesorado para llevar a cabo las nuevas metodologías se vaya institucionalizando por parte de las universidades. Algunas universidades han empezado hace más tiempo, ¿no? De cualquier manera, siempre echamos en falta la falta de reconocimiento de la labor docente del profesorado. Yo creo que es una cuestión fundamental frente a la labor investigadora tan importante, pero que en general no está demasiado considerado, y creo que desde el propio Ministerio y de las propias universidades se debería incentivar más este reconocimiento de esta labor docente, porque yo he tenido grupos de 200 alumnos aplicando nuevas metodologías. Se puede hacer, pero uno no tiene horas en todo el día para poder llevar a cabo, y entonces... Bueno, pues brevemente, las medidas, vamos a ver, la resistencia al cambio, claro, hay grados diferentes, ¿no? Puede ser, porque podemos encontrarnos, primero debemos reconocer que hay muchos profesores que sin cambiar demasiado, lo que están haciendo se parece mucho a lo que queremos hacer. Es decir, vale, hay que hacer cambios, pero no en todos los casos y al 100%. Puede haber gente que diga, yo ya tengo, mire, mi sistema en el que tengo mis clases teóricas, donde tengo mis grupos prácticos, hago seminarios, lo obligo a los alumnos a hacer un trabajo de campo, en fin, bueno, pues una metodología de este tipo ya encajaría dentro de lo que estamos hablando. Así que hay maneras y maneras resistentes al cambio. Incluso, vamos al extremo de lo que criticamos siempre, un profesor que dé clases magistrales exclusivamente. Y que además sea resistente al cambio. Dice, no voy a cambiar de manera de hacer las cosas. Dentro de un proyecto general, un profesor de estas características también puede ser útil, porque la clase magistral en sí misma no es mala. Claro, si todos los profesores de una titulación dan clases magistrales, entonces sí, ya tenemos un problema serio. Pero un profesor bueno, dando clases magistrales, por supuesto, dependiendo de materias, si lo que está explicando es, no sé, una técnica de laboratorio, pues la clase magistral pues no va a ser muy útil. Pero quiero decir que hay que analizar los casos en concreto. No podemos hablar de manera general de profesores resistentes al cambio y que esto es un desastre. No, hay profesores buenos, regulares y malos, y hay profesores que van a tener capacidad de modificar o no. En cualquier caso, llegados a ese extremo en el que localicemos ya un profesor que dice, no, es que necesitamos que cambie, la única manera que tenemos de forma general es la de crear incentivos para el cambio. Pero también la manera de resolverlo es haciendo ver que el problema de ese profesor, el problema no es un problema del profesor, de que cambie o no, sino es un problema de la institución en su conjunto y del proyecto en su conjunto.
Es decir, no es una cuestión que haya que tratar exclusivamente con el profesor, sino con todos los profesores que participan o todas las unidades, departamentos, etcétera, que participan dentro de un proyecto. Desde luego, el buscar medidas negativas para impedirle a un profesor que no haga determinadas cosas que lleva haciéndolas toda la vida es tremendamente difícil y probablemente estéril, en el sentido de que el esfuerzo que supone normativo, luego de reclamaciones, de recursos, etcétera, para llegar a no sabemos dónde, está mucho mejor utilizado en incentivar a todos los demás que sí que quieren hacer cambios. Así que proyecto colectivo sería la primera solución, incentivos individuales al cambio y, en cualquier caso, reconocer que que no necesariamente todo el mundo de un año para otro tiene que demostrar que cambia las cosas. No, lo que tiene que demostrar es que lo que está haciendo sirve al nuevo proyecto. Puede ser lo mismo, puede tener un cambio puntual o puede ser un cambio extraordinario. Por último, el tema del voluntarismo y el reconocimiento de la labor docente. Este es un tema que lo tenemos encima de la mesa constantemente, ¿no? Y es un problema. Hay indicios de que ya van apareciendo cierto reconocimiento. Por ejemplo, la evaluación de profesorado en la ANECA, en las agencias autonómicas, está presente de una manera importante el reconocimiento de la actividad docente. Yo creo que casi todos los que estáis aquí sois conscientes de que el medir la calidad docente de una manera estandarizada para unos procesos de evaluación en la que cualquier evaluador pueda analizar un expediente no es fácil. O sea, la dificultad de este reconocimiento de la calidad docente no es una cuestión de voluntad política o de voluntad administradora, es un problema de cómo presentar un sistema amplio que nos permita hacer esto. Yo creo que en las universidades este tipo de reconocimiento está mejorando. En algunas universidades, la participación en proyectos piloto está siendo contabilizada como un esfuerzo adicional y, por lo tanto, con créditos, con menos dedicación de horas por dedicarse a proyectos de este tipo. Determinados apoyos de carácter económico también se están haciendo. Ahora, resolver un problema de un profesor con un grupo de 200 que necesita 24 horas para darlo, esto es algo que desde luego es voluntarismo. Es decir, no hay ninguna administración que pueda obligar a un profesor a superar lo que es su obligación docente. El resto es interés del profesor por hacerlo. Así que la solución a este tema, desde luego, es transformar lo que han sido este tipo de proyectos en ya una manera ordinaria de organizar las cosas y seguir incrementando este reconocimiento de la actividad docente en la misma medida, aunque sea en horas de trabajo a la semana, que otro tipo de cuestiones. Por cierto, y para terminar, me gustaría que dejáramos claro también, ya que salió, el hecho de que aparte de todas estas cosas que dicen de nosotros sobre la corrupción, la endogamia, en fin, el desastre que es la universidad, lo mal preparados que salen los estudiantes, pues hay un montón de indicadores que tenemos que nos dicen que las cosas son todo lo contrario, y uno de ellos es que sin profesores dedicados como se están dedicando, desde luego no se harían ni estos proyectos piloto, ni estaríamos en seminarios como estos, ni tendríamos los Erasmus que tenemos, ni hubiéramos sido capaces de realizar todos los proyectos que se han realizado, ni hubiéramos incrementado la colaboración internacional como lo hemos hecho. Así que no parece que estén tan mal las cosas, aunque sí que es cierto que gran parte de este éxito ha dependido del interés individual de muchos profesores. Gracias. Muy bien. Bueno, pues permítanme hacer un comentario final y pasamos a la segunda parte de este seminario. Yo creo que hemos empezado bien. Se pretendía una conferencia inaugural, marco en la cual centrar la cuestión
tocando la realidad en el contexto español. Y el profesor Javier Vidal, buen conocedor del tema, ha sabido plantearlo en clave de interés de los presentes. Miren que han salido las preguntas que siempre, o los comentarios que siempre suelen salir en estos temas en los tiempos recientes: escepticismo, cansancio, reconocimiento, tiempo necesario adicional para los cambios excesivos, etcétera. Esto lo único que nos debe es animar a hacer un esfuerzo mayor en una labor de pedagogía de la bondad de los cambios y de las energías a destinar a ellos. Y sin duda, este es un tema que, contando con el apoyo, que creo que hay pruebas de apoyo activo y positivo de los responsables en las universidades y en los gobiernos al respecto, no es posible sin los profesores, sin la implicación del profesorado. Y desde luego tenemos que avanzar sintiéndonos satisfechos de la universidad que tenemos, que es la mejor universidad que este país ha tenido nunca. Lo que ocurre es que no es perfecta, sino con muchos defectos, y tenemos que, corregidos los defectos anteriores, pues seguir avanzando con los siguientes que están en la lista de espera a corregir. Le cedo la palabra al profesor Juan José Mateos, director general de universidades, para que convoque a los siguientes conferenciantes. Si alguien necesita los elementos de traducción, por favor, de una forma rapidísima, salgan ahí a recogerlos, porque esto es sin descanso.